Bien, vamos a continuar entonces con el gobierno, mejor dicho, el golpe de autodenominado la Revolución Argentina, que va a poner en la presidencia a Juan Carlos Onganía, ¿sí? Onganía va a ocupar la primera magistratura desde 1960 hasta 1970. Si nosotros debemos caracterizar de alguna manera el interinato, o mejor dicho, el periodo de Juan Carlos Onganía, vamos a decir que los ideólogos, por titularlo de alguna forma, de la Revolución Argentina, de la autodenominada Revolución Argentina, tenían en mente un plan de 3 etapas. Un plan que contemplaba una etapa, un tiempo económico, un tiempo político y un tiempo social. En el tiempo económico, este plan, llevado adelante por los pensadores, los ideólogos de esta revolución, se basaba, este tiempo económico, en la reconstrucción de la economía. Es decir, apelaba al capital extranjero, a la devaluación de la moneda y a lo que posteriormente sería el congelamiento de los salarios. Esto estaría encabezado por el ministro de Economía de Juan Carlos Onganía, que es Krieger Bacena. Básicamente sería quien llevaría adelante esta idea de reconstruir la economía de esa manera, cosa que claramente no se va a lograr porque son medidas que ya han fracasado previamente y por lo cual van a fracasar nuevamente. También concebía un tiempo político. Este tiempo político, en su idea, en la idea de Onganía, era desplazar a todos los partidos políticos tradicionales de la escena, es decir, cambiar de raíz al sistema político. Y por último, el tercer tiempo que se concebía era el tiempo social. Era el tiempo de reordenar a la sociedad en bases occidentales y cristianas, ¿sí? Nosotros vamos a ver cómo Onganía intenta llevar adelante esto, y por lo cual algo que me parece interesante para destacar es que no fija tiempos. ¿A qué voy con esto? Puede sonar confuso, pero digo, no es, por ejemplo, que dice Onganía, en 2 años vamos a reconstruir la economía. No, él habla de la existencia de 3 tiempos, pero no dice cuánto va a durar cada tiempo. Por lo cual, esto era por tiempo ilimitado, por decirlo de alguna forma, ¿sí? No había periodos fijos. El gobierno de Onganía se va a desarrollar en estas 3 bases. Y vamos a ver cómo las medidas económicas de congelamiento de salario, de la suspensión de convenios colectivos, van a ser las mismas anteriormente implementadas por las otras democracias débiles, es decir, por ejemplo, la democracia de Frondizi, ¿sí? Vamos a ver cómo esas medidas económicas se repiten, cómo también se va a observar en el ámbito político la persecución, ¿sí? La persecución que se daba en las universidades. Vamos a ver cómo, digamos, tiene lugar la Noche de los Bastones Largos, ¿sí? La tristemente célebre Noche de los Bastones Largos, cuando la Policía Federal ingresa a las universidades y bajo el pretexto de que había infiltración marxista encarcela a docentes y estudiantes, ¿sí? También durante el periodo de Juan Carlos Onganía se va a dar la primera fuga masiva de cerebros, por ejemplo, se le decía así al exilio de científicos. Vamos a ver cómo el proyecto político y económico de Onganía van de la mano, ¿sí? Esta idea de los valores occidentales de la civilización cristiana va de la mano con el plan económico de mercado que tiene Juan Carlos Onganía. Nosotros podemos, si se quiere, destacar de alguna manera que lo que va a sorprender de alguna forma es la buena relación o el intento de buena relación que va a tener una parte del sindicalismo peronista, por ejemplo la representada por Augusto Timoteo Bandor, con el gobierno de Onganía. Digamos, eso va a ser algo que va a llamar la atención, sobre todo porque es algo que no se espera, o es algo que no se esperaba, teniendo en cuenta, digamos, que claramente el peronismo continuaba proscripto, y teniendo en cuenta el avasallamiento que se dan
a los derechos de los obreros, de los trabajadores. Entonces, de esta manera vamos a entender cómo se lleva adelante, entre qué movimientos y entre qué ideas se lleva adelante el gobierno de Onganía durante los próximos 4 años. ¿Sí? Estamos en 1966 hasta 1970, son 4 años en los cuales el país se va a regir de alguna forma por estos paradigmas. En cuanto a los sindicatos, en cuanto a los trabajadores, vamos a ver cómo hay una división adentro del sector trabajador. Vemos cómo cada vez Bandor va perdiendo más representatividad o más legitimidad entre los trabajadores, lo cual más adelante termina deviniendo en una fractura del movimiento y se forma la CGT de los argentinos, que va a estar comandada por Raimundo Ongaro, un sindicalista de un perfil mucho más combativo que el de Augusto Timoteo Bandor, ¿sí? Digamos, se van a dar estas divisiones de alguna manera dentro del sindicalismo, pero todo va a corresponder a la diferencia de perfiles y sobre todo a la diferencia de actitud frente al gobierno. En tanto que Bandor tenía una actitud más acuerdista con el gobierno, Ongaro y compañía tenían una actitud más combativa hacia el gobierno de Juan Carlos Onganía. Continuando con este breve repaso del gobierno de Onganía, creo que hay 2 hechos centrales que de alguna manera inciden en la caída de Onganía. El primero se trata del Cordobazo, donde estudiantes y trabajadores confluyen con la idea de decirle basta a la dictadura de Juan Carlos Onganía. Basta desde lo represivo, basta también desde las medidas económicas adoptadas. Tengamos en cuenta que en lo económico se opta por un liberalismo, medidas económicas que ya habían sido practicadas, digamos, por los gobiernos anteriores, por los presidentes anteriores, que claramente desgastaban muchísimo al sector trabajador y lo hacían retroceder en las conquistas y en las demandas que habían adquirido, ¿sí? Por lo cual, los hechos sucedidos en la ciudad de Córdoba van a resonar muchísimo y van a significar un golpe importante para el gobierno de Juan Carlos Onganía, ¿sí? Tanto el Cordobazo como posteriormente en 1970, el Cordobazo se dio en 1969. Y en 1970, Pedro Eugenio Aramburu, si mal no recuerdan, si no recuerdan, les digo que es quien había sido elegido presidente por los golpistas de la Revolución Fusiladora. Pedro Eugenio Aramburu es secuestrado en 1970 y es fusilado, es muerto por, como su carta de presentación, por la guerrilla de Montoneros, ¿sí? O sea, estos 2 hechos, el Cordobazo y el secuestro y posterior asesinato de Aramburu, de alguna manera terminan de limar, si se quiere, al gobierno de Onganía, ¿sí? Es decir, en 1969 el Cordobazo y en 1970 el secuestro y asesinato de Aramburu de alguna manera constituyen el golpe de gracia para el gobierno de Onganía y lo condenan básicamente a la desaparición, a quien años atrás había sido por los poderes económicos y por los poderes oligárquicos catalogado como el único hombre que podía sacar al país del problema de la asfixia en la que se hallaba. Así que vamos a decir que el gobierno de Onganía finalmente encuentra su punto final, por decirlo de alguna manera, por el hecho del Cordobazo y por el hecho de el secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu.